En 1885, el comité de una biblioteca pública en Massachusetts expulsó un libro de sus estantes bajo el argumento de que era inmoral y ofensivo, y en su lenguaje vulgar e ignorante, ese libro era Las aventuras de Huckleberry y Finn. En 1972, una asociación estadounidense por los derechos de los afroamericanos acusa a un libro de racismo, mientras padres de familia y periódicos lo acusan por ser el libro más desabrido jamás escrito para niños. Ese libro era Charlie y la fábrica de chocolate. En 2001, en Pensilvania, a un reverendo de una iglesia invitaba a la gente a avivar una inmensa hoguera con un mismo título que 2 años después sería acusado por Cardenal James Ratzinger, antes de llegar a ser más conocido como el Papa Benedicto XVI, de minar la cristianidad. Ese libro era Harry Potter. Cuando se habla de libros para niños, es casi inevitable hablar también de su censura, del eterno dilema entre el entretenimiento y lo educativo, entre lo moral y lo inmoral. El siglo XXI, lejano ya de esa época en que la Inquisición quemaba por igual a los libros de sus autores, es sin embargo sujeto a nuevas formas de restricción y censura que en gran medida conciernen a las lecturas para niños y jóvenes. Y como a estas deben ser escritas, corregidas, elegidas, publicadas y publicitadas, en Aprendiendo a leer, Bruno Bettelheim y Carmen Salen afirman que la educación se ha convertido en la mayor empresa de nuestra sociedad. Agregan también que aprender a leer tiene una gran importancia tan grande dentro de la educación del niño, que su experiencia en aprendizaje de la lectura con frecuencia sella el destino de una vez por todas de su carrera académica. La lectura es de vital importancia para niños y jóvenes que comienzan a adentrarse en ella, y la elección de los libros de esos nuevos lectores deben conocer es una tarea movediza en la cual están involucrados tanto escritores, editoriales, instituciones escolares, organismos de gobierno, así como padres de familia. En defensa de la libre expresión de American Library Association, creada en 1876 y en la constante transformación desde entonces, está dedicada actualmente, entre otras cosas, a difundir y contrarrestar los intentos de prohibición de libros por parte de diversos grupos alrededor del país y del mundo, entre los cuales están grupos religiosos, políticos, gubernamentales, consejos escolares y padres de familia. Según la recopilación de los casos publicados en los medios de denuncias individuales que conforman las bases de datos de la ALA, el grupo que más intenta año con año retirar libros de las bibliotecas escolares y de los salones de clases es de los padres de familia. Por un dato aún más interesante es que entre los libros es constante el riesgo, no obstante, de las llamadas como los estantes cerrados. Existe una coincidencia de títulos entre los más populares y los más leídos por los niños y los más censurados por los padres. Si es verdad, a nivel mundial constantemente se existe unos bajos índices de lectores jóvenes, y la competencia de los libros se tienen con los nuevos medios de comunicación. También es verdad que nunca antes en la historia se había leído tanto y que nunca había tantos niños habían tenido acceso a la lectura, además de tener mayor libertad y variedad de escoger sus propias lecturas en busca de sus propios gustos y placeres. Y para censores, todo placer es sospechoso. En la lista de libros más frecuentemente relatos challenge, en el sentido de que se han sido blancos de intentos de prohibición, restricción de autores y sus obras llaman la atención, es coincidir su popularidad en la controversia que provocan las aventuras de Huckleberry y Finn de Mark Twain. Uno de los clásicos más vendidos de año con año, es también, desde su publicación hasta nuestros días, uno de los libros más censurados por padres de familia, quienes acusan lenguaje incorrecto, racismo, ser inapropiado para los niños, a tener una visión inadecuada de la religión y de la vida. A su vez, uno de los más famosos autores de la literatura infantil de inglés, Roald Dahl, tiene en opción un lugar en la lista de la ALA.
regularmente por tres de sus obras: James y el durazno gigante, Charlie la fábrica de chocolate y Las brujas, las cuales son acusadas regularmente de racismo y misoginia, de violencia y de incitar a los niños de huir de casa y vengarse de los adultos. Y por supuesto, el tercer caso es la saga de los niños rápidamente vendida de la historia y más rápidamente leída por millones. Los de niños, Harry Potter, con sus 7 volúmenes atacados por ir en contra de diversas creencias religiosas, por incitar a los niños a desobedecer a los adultos, a romper reglas para promover la brujería, el ocultismo, el satanismo, así continúa la lista, y si no es un ismo, es el otro. Y sí, a los niños les gusta tanto un libro, se vuelve sospechoso e inadecuado, afirma sobre la censura de libros infantiles, con otra controversia y exitosa, autora estadounidense de cuentos para niños Judy Blumer, How are you, how are you doing good? It's me, Margaret Tiger. Actualmente está casi garantizado que en cuanto un libro se vuelve popular se convierte en un blanco de controversia. Pero sí, se vuelve popular entre niños y jóvenes. Se convierte en un blanco desde la censura. Otros libros de gran popularidad entre niños y jóvenes y un constante batalla contra los censores de varios de J.D. Slinger. Demostrar una filosofía pobre de la vida, del lenguaje inapropiado de violencia, El mago de Oz de Frank Baum, Peter Pan de James Barrie y Cómo matar a un ruiseñor de Harper Lee. Entran dentro de una categoría por sugerir a los niños de huir de casa, racismos y lenguaje inapropiado. Asimismo, varios libros de niños de Judy Blumer por sexualidad explícita y los lenguajes inapropiados. Y no son excepción alguna de libros con títulos tan sugestivos como Daddy's, libros de títulos tan sugestivos como Daddy's Hermit de Michael Wilber, Hater Has Two Monies de Leslie Neumann y It's Perfectly Normal de Robbie Harris, por hablar explícitamente de la homosexualidad, a la censura que por lo general acusa extensos e intrigados argumentos en contra de sus objetivos parecen concernirle en realidad muy pocos temas. En cuanto se trata de libros de niños, sexualidad, religión, educación, debemos creer que la tercera censura, el censor, es impedir que los niños arriben demasiado pronto al conocimiento de ciertos temas, aunque esos temas sean ya parte de sus vidas y estén constantemente en exposición a ellas o al bombardeo de publicidad y los medios. Restringir su insaciable curiosidad, aunque esta restricción implique muchas veces confundirnos o frustrarnos a- al no obtener respuestas claras a sus preguntas. Obtener respuestas claras y sus preguntas, denominar sus impulsos incivilizados, aunque sean muchas veces los adultos quienes actúen de forma arbitraria, egoísta y violenta en el mundo de los niños. La censura es, pues, por su protección, pero protección de que si no de construcción un tanto inasible y sofista, de un monstruo de closet. Los argumentos del censor son simplemente sospechosos por su incapacidad para determinar una claridad de su objetivo. Parecen que los ojos de la lógica directa de un niño proteger menos al adulto, al protegerlo de la risa, la burla, la mirada inquisitiva del niño que, al observar al adulto sin tapujos, cuestiona sus costumbres y creencias más arriesgadas y lo convierte en objeto de su burla y de su advertimiento, de su honor, y es el adulto del verdadero monstruo del closet. La inocencia es un estado en el que tratamos de mantener a nuestros niños. La dignidad es un estado que reclamamos para nosotros, escribe el novel sudafricano Jean M. Coetzee en su introducción a Giving Offense Essay on Censorship. Y todos estos
libros tan controversiales que por su popularidad aparecen hablar tan directamente a los niños. Hablan las grietas y errores del mundo, en los adultos la tristeza de la vida y lo incomprensible de la historia. Y sobre todo, la impotencia de ser niño. Muestran también que los niños son muchas cosas, pero nunca inocentes. Y que en el decir proceso de crecer, se llegan a reconocer por igual adultos y niños horrorosos. Sin embargo, nos dice el ensayista y psicólogo Rafael López Pedraza en su libro Dionisos en el exilio, sobre la represión de la emoción y el cuerpo. Nuestra visión de la niñez está impregnada tanto por la adoración a los niños, a la Sagrada Familia, como por el paraíso moderno del diseño de Disneylandia, que es la perspección de la niñez, pero un periodo unilateralmente puro, inocente y feliz. Todo esto es terrible, constante, en un mundo de guerras, de violencia mediática, de pobreza, de intolerancia. El mar de la información, el Internet, ha bombardeado la publicidad que goza de libertades negadas a la cultura misma, la transformación y la ruptura de la familia como lo conocemos, la proliferación de nuevas sectas, las religiones extremistas y son solo parte del contexto en el que los niños y los nuevos lectores crecen, buscando sus propios valores y sus propias ideas y su lugar en el mundo. El ascenso académico religioso moralista, al tratar de poner una venta en los ojos de los demás, se convierte en el verdadero vendedor, explica James M. Coetzee con una excelente metáfora prestada de Erasmo. Se convierte en el tondo del centro del círculo que con los ojos vendados tropieza y avanza titubeando mientras todos ríen y lo esquivan. Padres de familia aún claman que en las escuelas no se les inculca a los niños el hábito de la lectura. Sin embargo, si un libro se vuelve extremo popular para los niños, viene el súbito de la sospecha. ¿Es apropiado ese libro? En países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y los índices que quejas de los padres respecto a las diversas lecturas del material cultura son altísimos. A pesar de la respuesta, tolerancia en que dicen vivir, la censura parece ser un lujo de quienes están algo de censurar. En México, donde la cultura y su difusión están constante en batalla y de supervivencia, los casos de intensas de censura son menos, no porque no haya tolerancia, sino porque hay menos acceso a la lectura y a los libros, menos reflexión en torno a lo que se lee o debería leerse. Pero cuando la censura es cierto, Padre de Familia se encargó de dar renovada popularidad entre jóvenes, ahora de Carlos Fuentes. Recuerdo haber convencido a dos adolescentes de leerlo con solo las palabras mágicas. Este libro fue prohibido en algunas escuelas. Y cuando los libros prohibido en algunas escuelas, y cuando los libros de la biblioteca de la SEP, los cuales hablaban abiertamente de la homosexualidad, acusaron a un escándalo de la extrema derecha religiosa. No puedo evitar recordar esta otra metáfora que menciona Coetzee, el censor que pronuncia una esencia tan ridícula como un hombre que trata de evitar una erección. En la actualidad se sigue condenado a las llamadas de miles de libros por fortuna, ya no a sus autores. Christian Aipesky, escritora y periodista de un ensayo Book Burning, Funny Flames of Censorship, consiste en que no debe subestimarse ninguno intento de censurar, prohibir o quemar libros. Los libros alimentan nuestra curiosidad. La censura de libros alimenta la anarquía y concluye que hay que leer todos los libros prohibidos que sea posible. Probablemente cuando revisen la lista descubran que haya leído algunos. La vida es un teatro, metáfora arraigada en nuestra visión del mundo, y mientras que el papel del censor parece ser un tonto en el centro del círculo, el papel de niño es como un escrito
el de ir más allá de la censura y ver incluso la vergüenza, el horror, para encontrarse detrás del entretenimiento, la iluminación, el encuentro con el arte y con nosotros mismos.